a continuar nos dan ya el paso para que también por internet nos escuchen bien. Y bueno, es un placer para mí y un honor inmerecido pues presentar, en este caso no a un virtuoso de la música, pero sí a un virtuoso de la palabra y sobre todo del conocimiento de Juan de la Cruz, como es el padre José Vicente Rodríguez. Pienso que todos o la gran mayoría le conocéis, o bien por su presencia y figura, o bien por sus obras, que como todos sabéis, pues son múltiples y variadas. Pero no cabe duda de que entre sus autores, Juan de la Cruz ocupa un puesto muy especial, en el cual viene trabajando desde hace muchísimos años, mejor no decir cuántos, y que no adivinen que ya tiene más de 90 años. De ahí toda la sabiduría acumulada, adquirida, y además con algo que sin duda alguna en el padre José Vicente es un estímulo para todos nosotros, que no se cansa de trabajar, que sigue ahondando, que sigue profundizando, que sigue escribiendo, que sigue impartiendo charlas, cursos, y no hay quien lo detenga. Como Juan de la Cruz, que también recorrió sin cansancio tantos y tantos caminos, sobre todo por esas Andalucías, ¿no? Seguramente, por citar simplemente algunos de sus títulos o últimos libros, una gran biografía, posiblemente lo más completo, exhaustivo que se ha escrito hasta ahora, sobre San Juan de la Cruz, que fue publicada por San Pablo en el 2012 y que ya va por su segunda edición. La tercera, perdón. Los papiros de la Madre Teresa de Jesús, otro libro publicado en el 2015 en la editorial de las Paulinas, y los 4 nombres de Dios. Pero antes ha trabajado sobre todo en lo que es la edición y la publicación de las obras completas de San Juan de la Cruz y otros libros que sin duda alguna son parte fundamental de esa literatura sanjuanista, como sería San Juan de la Cruz, profeta enamorado de Dios y maestro. Bueno, pues no le quiero quitar más tiempo a José Vicente y dejar que sea desde su palabra quien nos abra mejor que nadie este congreso desde toda su experiencia y desde toda su riqueza. Muchas gracias, Javier. Estaba pensando si me ha sacado un poco legañoso, como le sucedió a la Santa, pero gracias de todo. Mis muchas saludes en el Señor, como dice San Juan de la Cruz en una de sus cartas, y mis mejores deseos para todos los aquí presentes y para cuantos hayan de seguirnos por medio de la televisión. Uno de los grandes pronunciamientos de San Juan de la Cruz se refiere a la generosidad del Padre Celestial, que se manifiesta esplendoroso, dándonos su palabra, su única palabra, dándonos al todo, que es su Hijo. Hecha esta afirmación, la comenta largamente, haciendo hablar al Padre Eterno, que cita, el Padre Eterno cita un par de veces a San Pablo, nada menos. Cita, como dice mi apóstol Pablo, para convencernos a base de esa cita misma el Padre Eterno de lo que está diciendo. Y que nos va explicando divinamente todo y hace una serie de aplicaciones prácticas a los creyentes flojos o dubitantes. Así Juan de la Cruz va poniendo ante los ojos de los lectores varios puntos, como las diversas partes que componen ese todo que es Cristo Jesús.
A esta doctrina central de nuestro santo se refirió un grupo de padres conciliares africanos en la sesión 92 del Concilio Vaticano II, el 1 de octubre de 1964. La cosa fue así. Estaban examinando el esquema de la Constitución Dei Verbum sobre la divina revelación. Entonces interviene el que luego sería cardenal Pablo Zungrana, arzobispo de Ouagadougou del Alto Volta, y dice: hablo en nombre de 67 obispos de África. Alabo el esquema de la futura Constitución, especialmente por su índole bíblica, y dice: pero creo que se puede explicar mejor la naturaleza de la revelación, de modo que aparezca más clara esta verdad importantísima, es a saber, que la revelación es el mismo Cristo en persona. Sigue explicándose y añade: así nos lo enseña San Juan de la Cruz, doctor de la Iglesia, cuando habla de las revelaciones en sus escritos espirituales. Y refiriéndose al capítulo 22 del libro segundo de la Subida, dice: pues todo esto desearía que en el esquema se dijese que la persona de Cristo es la revelación misma, la revelación en persona. Porque, y explica un poco, decir simplemente que la divina revelación está constituida por las verdades que hay que creer y por los mandamientos que tenemos que cumplir, no favorece ni suscita tanto el amor en la mente religiosa de nuestros días, que es eminentemente personal, como decirle que la persona de Cristo es la revelación misma, la revelación en persona. Y concluye en tono profético: decid al mundo, padres conciliares, que Jesucristo es la revelación divina, para que el mundo crea, creyendo espere y esperando ame. Esta intervención de los 67 padres conciliares africanos era como una reclamación para que se tuviera en cuenta esa doctrina tan clara del doctor místico. No era pues una simple cita o propuesta, sino un reclamar algo bien notable y que no se debía olvidar. A este todo que era y que sigue siendo Cristo Jesús, miraba continuamente Juan de la Cruz en su vida y en sus escritos, en prosa y en verso. Recordemos ya que todo lo que escribió sobre Cristo, por ejemplo, en la cárcel de Toledo, lo hizo en poesía. Recordemos, en aquel calabozo solo reinaba poesía. Así son las paradojas de la fe: donde había más oscuridad, brotó más luz, más poesía, más belleza, y donde imperaba la prosa más torpe de la vida, brotó la más alta poesía. Juan de la Cruz, humanista. El título de esta mi conferencia inaugural es San Juan de la Cruz, humanista. Y me dirán ustedes: ¿cómo vas a conectar todo lo que vas diciendo con la realidad del humanismo, con la mente del humanista que es Juan de la Cruz? Demos por hecho sus estudios de humanidades en el Colegio de los Jesuitas de Medina del Campo y sus años de universitario en Salamanca. En todos estos cursos se fue forjando en el lema antiguo de las humanidades: hominem humaniorem facere, es decir, hacer al hombre más humano, más cortés, más liberal, más auténtico, más apacible. Bien, seguros de todo esto, vamos adelante. Vamos a lo hondo, como le gustaba decir a Juan de la Cruz. Y hay unos estudios muy sugestivos bajo el título amplísimo de Humanismo y Espiritualidad. No voy a entrar decididamente en este campo, pero todo cuanto diré, directa o indirectamente, desembocará en este mundo de cosas. Hace unos años se me cayó de la pluma un articulillo llamado Espiritualidad sanjuanista, humanismo y trascendencia. Explicado convenientemente lo que significaba espiritualidad,
Al término humanismo que sobreentendía yo como humanismo cristiano, le daba el sentido radical de lo humano, del hombre, promoción y reforma del hombre, siempre en marcha hasta que llegase a identificarse con Cristo Jesús lo más posible y llegase a ser Dios por participación de Dios, tanto como se puede en este mundo. Pues lo que pretende Dios es hacernos dioses por participación, siéndolo Él por naturaleza, como el fuego convierte todas las cosas en fuego. Así nos lo deja dicho Juan de la Cruz. Por humanismo entendemos también la doctrina o actitud vital basada en una concepción integradora de los valores humanos, de las virtudes caseras, humildad, sencillez, sinceridad, naturalidad, etc., como cuando se habla del humanismo de Santa Teresa, por poner un ejemplo. Para mí, quien escribe así de bien del hombre y de todo lo humano, sin desdeñar nada de lo auténticamente humano, y prima la filosofía estoica, como lo hace en ciertos momentos, y cultiva las virtudes humanas, plantea, además, tiene una apertura, unos horizontes inconmensurables. Y este es Juan de la Cruz, el místico y el gran humanista. Cuando se señalan las notas especiales del humanismo español de los siglos XV, XVI, XVII, se subrayan las características que tiene inmersas en la propia peculiaridad de la cultura española. Y una nota típica es su clara inspiración cristiana. La nueva valoración del hombre y del mundo no impide la presencia del tradicional espíritu religioso. Esto es así, y la calidad de humanista de Juan de la Cruz es, como voy diciendo, de primerísimo orden, habiendo enriquecido ese humanismo con los valores más altos de su gran talento humano y de su magisterio místico. Cuando caía en sus manos una poesía profana, él la sabía volver a lo divino. Frente a lo que pedía ser humanismo natural, él lo asumía y lo sublimaba a la manera más plena. Y todas las grandezas humanas y divinas que cuenta y canta como presentes en la criatura humana tienen una relación vital, fontal, con Cristo, con el misterio de Cristo, con ese Cristo que es el todo del Padre Celestial regalado a sus hermanos los hombres. Y fijaos, lo presenta como si estuviera escribiendo, curioso, después del Concilio Vaticano II, donde se dice: en realidad el misterio del hombre no queda esclarecido de verdad, sino dentro del misterio del Verbo encarnado. Cristo revela plenamente el hombre al hombre y le descubre su altísima vocación. Y que Juan de la Cruz sea un humanista de primera clase, como lo voy repitiendo, lo demuestra cuando se afana en reformar al hombre y forjarle como un hombre de carácter constante y perseverante, y ha hecho por eso mismo que tenga en sus manos las riendas de sí mismo, de sus pasiones, de sus apetitos desordenados, cosa que se refiere al bien moral, es decir, a las virtudes y los hábitos de ellas en cuanto morales. Y en este contexto sentencia, porque el alma alterada, escuchemos bien, el alma alterada que no tiene fundamento de bien moral no es capaz en cuanto tal del espiritual, el cual no se imprime, sino en el alma moderada y puesta en paz. Y una de las pruebas más claras del humanismo de Juan de la Cruz la podemos encontrar en el valor que da a la razón humana, a la beligerancia que le atribuye en ponerla como rectora del mundo de los apetitos, de los gustos, de los sentimientos y hasta de la voluntad, en defender también que Dios ha puesto al hombre términos naturales y racionales para su gobierno y en aconsejar a la criatura humana: para obrar virtud no esperes al gusto, que bástate la razón y el entendimiento. Y entra en cuenta con tu razón para hacer lo que ella te dice en el camino de Dios. Y el que obra razón es como el que come sustancia, y el que se mueve por el gusto de su voluntad como el que come fruta floja.
Estamos muy acostumbrados, hermanos, a decir aquello de Juan de la Cruz: a la tarde te examinarán en el amor. También Juan de la Cruz dice que Dios te pedirá cuenta a muchos de sus amigos de lo mal que en la vida han usado de la razón humana y del entendimiento. Y no duda en sacar los colores al mismísimo San Pedro, diciendo que en algo que obraba mal Dios no se lo advertía. No le advertía a Dios aquella falta, no se la venía a revelar por sí mismo. Y dice, porque era cosa que caía en razón, aquella simulación, y la podía saber San Pedro por vía racional, sin que viniera una tropa de ángeles a explicárselo. Bueno, y echándose ya Juan de la Cruz más al hondo en un discurso místico y humanístico al mismo tiempo, va hablando del modo más explícito. Escuchemos bien. Los subidos y altos y profundos misterios de sabiduría de Dios que hay en Cristo sobre la unión hipostática de la naturaleza humana con el Verbo divino y en la respondencia que hay a esta de la unión de los hombres con Dios y en las conveniencias de justicia y misericordia de Dios sobre la salud del género humano en manifestación de sus juicios. Interesa mucho, hermanos, poner de relieve la relación que Fray Juan encuentra entre la unión hipostática propia de Cristo Jesús y la unión del alma con Dios, de los hombres con Dios. Habla él de respondencia, le gusta más la palabra respondencia que correspondencia. Respondencia, que diríamos analogía, proporción, paralelismo, que existe entre el misterio personal de Cristo y el de la vida de Dios en el hombre mortal y simple criatura humana. Y todo lo que Juan de la Cruz podamos ver como interrelacionado entre el misterio de Cristo y el misterio del hombre, nos está haciendo ver que su cristología lleva implícita una antropología rigurosa, desde la encarnación de Cristo hasta la doctrina de la anaquefaliosis o recapitulación de todo en Cristo. En este Cristo, que como he dicho al principio, es él mismo en persona, la revelación del Padre. Este Cristo, dice Juan de la Cruz, tan humano, humanado, usa esta palabra también, humanado, como dice Juan de la Cruz. Pues bien, después de cuanto ha meditado, escrito y experimentado sobre los misterios de Cristo, los califica de subidas cavernas por la hondura y profundidad de la sabiduría de Dios en ellos. Y los llama cavernas, dice él. Fijaos qué bien se explica este muchacho. Bueno, porque él, el santo, vamos. Porque así como las cavernas son profundas y de muchos senos, así cada misterio de los que hay en Cristo es profundísimo en sabiduría y tiene muchos senos de juicios suyos ocultos, de predestinación y presciencia de los hijos de los hombres. Y estas cavernas, que están bien escondidas, tanto, es decir, están tan bien escondidas que por más misterios y maravillas que han descubierto los santos doctores y entendido las santas almas en este estado de vida, les quedó todo lo más por decir, pues sí, y aún por entender. Y así hay mucho que ahondar en Cristo, porque es como una abundante mina con muchos senos de tesoros, que por más que ahonden, nunca les hallan fin ni término. Antes van en cada seno hallando nuevas venas de nuevas riquezas acá y allá. Este enjuiciamiento no significa que Fray Juan quiera que ya nadie se empeñe en escudriñar el misterio de Cristo, sino más bien significa lo contrario. Siempre habrá atajo, habrá tarea, habrá trabajo en esa mina inagotable del misterio de Cristo. Y al decir él que ni los doctores ni las almas santas han agotado la materia, inscribe realmente su nombre, aunque no lo pretenda, entre los grandes doctores que han trabajado y sudado en esa mina, pues él fue doctor y al mismo tiempo alma santa y experimentador altísimo de Dios en Cristo. Un paso más. Las doctrinas eminentes que esa Santa Sede exige en alguien a quien vaya a declarar doctor de la Iglesia y las que exigió en el caso del propio doctorando Juan de la Cruz
siguen ahí y la mina sigue invitando a apuntarse a ese trabajo a quienes tengan vocación y arrestos para emplearse como mineros. Tengo aquí otro titulillo: Tesoro de los libros de Juan de la Cruz. Tesoro y una de las mejores herencias del mundo y de nuestra lengua son los libros de Juan de la Cruz, también auténtico patrimonio de la humanidad. La mina es Cristo, y uno de esos mineros principales y jefes ha sido y sigue siendo, sin duda, Juan de la Cruz. La Iglesia, que tanto se ha ilusionado estos años con la evangelización, con la nueva evangelización, puede encontrar en Juan de la Cruz, en sus escritos, uno de esos doctores a estudiar, a explotar ahora mismo, en este siglo y en los que vengan. En Juan de la Cruz puede encontrar un guía carismático que ayuda a desarrollar e iluminar algunos de los puntos más vitales que ella misma, la Iglesia, ha propuesto a la consideración de los creyentes para este milenio, como son la vía pulcritudinis, el camino de la belleza, este documento, la dignidad de la persona humana, la perspectiva pastoral de la santidad. Estos tres temas ha querido y quiere la Iglesia que se examinen, que se entiendan, que se expliquen, que se vivan en este milenio. Entonces tenemos aquí a este gran guía. Tocar, aunque sea rápidamente, estos puntos hará ver la riqueza interminable que maneja este nuestro místico y humanista singular. Además de humanista singular, yo lo quiero llamar humanista integral, en cuanto que tiene un mapa antropológico, natural y sobrenatural, al que está recurriendo en sus libros de una manera tan continua e iterativa que no lo puede ser más. Y todo esto, escrutado, vivido, evangelizado, hay que sacarlo a la luz de las entrañas de esa mina que es Cristo. Los nuevos teólogos y evangelizadores tienen que ser los mineros que ahora se necesitan. Y el viejo, nuevo y novísimo maestro va a ser Juan de la Cruz. Ahora el Señor nos dice no solo, id a trabajar también vosotros en mi viña, sino id también a trabajar en mi mina, que soy yo, que en mí moran todos los tesoros y sabiduría escondidos. Colosenses, San Pablo. Veamos ahora las dimensiones mencionadas de alguna manera y propuestas para la Iglesia en este milenio. Y veamos cómo se puede profundizar en ellas desde el magisterio de Juan de la Cruz. Vía pulcritudinis, enseño otra vez este librito. El camino de la belleza. No se trata de un documento puramente estético, sino que, como se dice en el subtítulo, es camino de evangelización y de diálogo. Pero, ¿qué es la belleza? ¿Acaso nos pasa algo parecido a lo que le sucedía a San Agustín con la noción del tiempo? Lo sé, decía, si nadie me lo pregunta. Pero si intento explicárselo a alguien, no lo sé. No obstante, algunos metafísicos suelen definir la belleza, lo que excita en nosotros la admiración y complacencia, o también lo que al contemplarlo cautiva el entendimiento y deleita al ánimo, o más brevemente, como dice San Agustín, la belleza es el esplendor de la verdad. Para todo eso se tienen que dar tres elementos necesarios: la integridad, la proporción y la claridad de la forma. Y el otro día estuve leyendo aquí en este libro unas páginas de este Pavel Florensky, sacerdote ruso ortodoxo, gran pensador y escritor, murió en 1937, que definía la belleza diciendo: la verdad manifiesta es el amor, y el amor realizado es la belleza. Y entre los famosos trascendentales de los filósofos, la belleza es la cima, donde el bien y lo verdadero toman cuerpo. La belleza es, por tanto, la forma sensible del bien y de la verdad. El Pontificio Consejero de la Cultura, que es el que ha emanado este documento, fue creado el 22 de mayo del 82 por Juan Pablo II. Y el documento fue el resultado de los trabajos de la Asamblea Plenaria de ese Consejo, celebrada en marzo de 2006.
habiéndose ya ocupado de este tema de la belleza en años anteriores. En otro documento, el 25 de marzo de 1993, decía el mismo Juan Pablo II, la fe tiende por su propia naturaleza a expresarse en formas artísticas y en testimonios históricos que entrañan una gran fuerza evangelizadora y valor cultural a los cuales la Iglesia debe prestar la máxima atención. Y en las diversas asambleas del Consejo de la Cultura se estudió muy a fondo este tema de la belleza. Y en otro documento titulado Para una pastoral de la cultura, de 1999 se afirma: la Iglesia lo ha intuido desde el comienzo y siglos de arte cristiano lo ilustran magníficamente. La auténtica obra de arte es potencialmente una puerta de entrada para la experiencia religiosa. Y es que la vida de la belleza, a partir de la experiencia simple del encuentro con la belleza que suscita admiración, puede abrir el camino a la búsqueda de Dios y disponer el corazón y la mente al encuentro con Cristo, belleza de la santidad encarnada, ofrecida por Dios a los hombres para su salvación. Esta belleza sigue invitando hoy a los agustines de nuestro tiempo, buscadores incansables de amor, de verdad y de belleza, a elevarse desde la belleza sensible a la belleza eterna y a descubrir con fervor al Dios Santo, artífice de toda belleza. La Congregación Romana para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Religiosa ha escrito en 2015 una carta a los consagrados y consagradas tras las huellas de la belleza. Y no era una carta de 2 o 3 páginas, sino un librito. Miradle, este libro, estupendo. Y se insiste varias veces en el tema por esta via pulcritudinis, en la pedagogía de la belleza, asegurando que el bien y la belleza brillan con una sola voz. Los últimos papas, desde Pablo VI a Benedicto XVI, han apoyado esta misma vía de la belleza. Pablo VI y Juan Pablo escribiendo ambos a los dos su carta a los artistas, y Benedicto XVI hablando a los artistas en la Capilla Sistina en 2009 les decía: hemos sido llamados a recorrer la vía pulcritudinis, que es un recorrido artístico, estético y un itinerario de fe y de búsqueda teológica. Y 5 años antes, en 2005, en la introducción al compendio del Catecismo de la Iglesia Católica dejó escrito, que era entonces el presidente de aquella comisión especial, dejó escrito: de la secular tradición conciliar aprendemos que también la imagen es predicación evangélica. Los artistas de todos los tiempos han ofrecido, para contemplación y asombro de los fieles, los hechos más sobresalientes del misterio de la salvación, presentándolo en el esplendor del color y la perfección de la belleza. Es este un indicio de cómo hoy, más que nunca, en la civilización de la imagen sagrada puede expresar mucho más que la misma palabra, dada la gran eficacia de su dinamismo de comunicación y de transmisión del mensaje evangélico. Y el Papa Francisco, todavía en Buenos Aires, publicó un escrito con el título «La belleza educará al mundo», proponiendo la pedagogía de la belleza, instancia formativa en la cual la persona humana es entendida como portadora de la eterna llamada a un proceso de vida que florece en el respeto y la escucha y la madurez, la emoción y sentimientos llamados a entregarse en esa madurez. Y ahora ya de Papa, fijaos, en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium habla del modo más explícito, dice: es bueno que toda catequesis preste una especial atención al camino de la belleza. Se trata de recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón humano y hacer resplandecer en él la verdad y la bondad del resucitado. Se vuelve necesario que la formación en la vía pulcritudinis esté inserta en la transmisión de la fe. Es deseable que cada iglesia particular aliente el uso de las artes en su tarea evangelizadora, en continuidad con la riqueza del pasado, pero también en la vastedad de sus múltiples expresiones actuales, en orden a transmitir la fe en un nuevo lenguaje parabólico. ¿Cuántas cosas dice aquí que hay que ir haciendo?
En el documento Via Pulchritudinis se dice todavía: la creación artística posee una capacidad propia para evocar lo inefable del misterio de Dios. La belleza artística suscita emoción, provoca silencio y conduce a la salida de uno mismo. El éxtasis en el que la persona se encuentra como transportada fuera del mundo sensible por la intensidad del sentimiento que la sobrecoge. Ese mismo documento habla de las vías de la belleza, señala las tres siguientes: la belleza de la creación, la belleza de las artes, la belleza de Cristo, modelo y prototipo de la santidad cristiana. Y hay que recordar que la Iglesia ha escogido esa realidad para entrar con ella en desafío crucial con la cultura contemporánea, especialmente con la increencia y la indiferencia religiosa, transmitiendo la fe al corazón de las culturas para por ese camino, evangelizar mejor. La Iglesia, pues, propone una respuesta con el espíritu de Via Pulchritudinis y lo presenta como un itinerario privilegiado para llegar al corazón de tantos hombres, y cuenta además a lo largo de los siglos con grandes conversiones por medio de la belleza, de la música, de la pintura, de la escultura, en general de las artes, y desde la belleza de su liturgia ha convencido a tantísimas personas. Al hablar de la belleza de la creación en el mencionado documento, se cita explícitamente a nuestro santo Juan de la Cruz, que enseña maravillas de la belleza de la creación, y se reproduce la quinta canción del cántico: mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, y yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de hermosura. Cuando leemos todo lo que Juan de la Cruz enseñó sobre la hermosura, caemos en la cuenta de que para él la belleza fue ese puente por el que transitó hacia la unión con Dios, y es el puente por el que empuja y hace pasar al alma que va guiando en su itinerario hacia Dios. En el comentario a estos sus versos de la canción quinta, recuerda que con sola la figura de su Hijo dejó todas las criaturas vestidas, revestidas de hermosura, y como el Padre ensalzó a su Hijo en hermosura de Dios, ensalzó por eso mismo a toda la creación en esa misma hermosura, por haberse unido, ¿qué frase tiene aquí?, con la naturaleza de todas ellas en el hombre, en el levantamiento de la encarnación de su Hijo y en su resurrección. Proclama Juan de la Cruz: no solamente hermoseó el Padre a las criaturas en parte, mas podremos decir que del todo las dejó vestidas de hermosura y dignidad. La canción siguiente, es decir, la sexta, arranca con un párrafo espléndido en el que dice que en el conocimiento auténtico y contemplativo con que el alma mira a todas las criaturas, echa de ver el alma, ver en todas ellas tanta abundancia de la gracia y virtudes y hermosura de que Dios las dotó, que le parece estar todas vestidas de admirable hermosura y virtud natural, sobrederivada y comunicada de aquella infinita hermosura sobrenatural de la figura de Dios, cuyo mirar, qué bonito, viste de hermosura y alegría al mundo y a todos los cielos. Y por tanto, llegada al alma en amor por este rastro que ha dejado en las criaturas de la hermosura de su amado, vive con ansias de ver aquella invisible hermosura que esta visible hermosura causó. Ya veis con qué frecuencia usa la palabra hermosura. 7 veces seguidas en 5 líneas. El magisterio sanjuanista sobre la hermosura de Dios es lineal. El Padre llenó de hermosura al Hijo. El Hijo en la creación comunicó al mundo creado su hermosura. Y este mundo creado queda como el mensajero de esa hermosura. En esto particularmente se basa la capacidad que tiene la creación entera como rastro de Dios para anunciarlo al mundo y al hombre y evangelizarlo desde ese camino de la belleza. Rastro o huella de Dios que sea, lo explica concretamente diciendo Juan de la Cruz: la huella es rastro de aquel cuya es la huella, por la cual se va rastreando y buscando a quien la hizo. Tan fuerte y profundo es su magisterio sobre esta realidad de la belleza que va trazando el itinerario del alma enamorada de Dios por este camino. Y lo oímos decir que al hacerle Dios al alma algunos visos de su divinidad y hermosura, con que le aumentó mucho más el deseo de verle y el fervor.
Y deseando ver esa hermosura encubierta, dice la canción 11, descubre tu hermosura y máteme tu vista y hermosura. Mira que la docencia de amor que no se cura sino con la presencia y la figura. Y comenta el segundo verso, que es como si dijera, pues tanto es el deleite de la vista de tu ser y hermosura, que no la puede sufrir mi alma, sino que tengo que morir en viéndola, máteme tu vista y hermosura. Y como voy diciendo, Juan de la Cruz va llevando al alma por el camino de la belleza. Y en la canción 36 nos sorprende con estos versos tremendos. Gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado, domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Esta estrofa y las 4 que la siguen nacieron de una conversación, de un diálogo de Juan de la Cruz con una carmelita descalza, en Bear de Segura. Ella lo cuenta así. Preguntándole el santo un día a esta testigo en qué traía la oración, le dijo que en mirar la hermosura de Dios y holgarse de que la tuviese. Y él se alegró tanto de esto que algunos días decía cosas muy levantadas que admiraban de la hermosura de Dios. Y así, llevado de este amor, hizo unas 5 canciones a este tiempo, sobre esto que comienzan, gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura. Y al comentar ese verso, y vámonos a ver en tu hermosura, no lo quiero leer aquí porque tropezaría, me podía ayudar aquí, Javier, porque mirad, nos sorprende usando la palabra hermosura 25 veces en media página. Cuando yo hice la edición del santo, llamé a un ayudante, ven aquí, ponte aquí a ver si no me como ninguna hermosura, si no, vete diciéndome todas las que hay. Es un párrafo. De este atributo de la hermosura de Dios es del que más escribe, además, Juan de la Cruz, curiosamente. Podemos recordar en el poema trinitario eucarístico que bien selló la fonte, en la estrofa 4 dice, sé que no puede ser cosa tan bella y que cielos y tierra beben de ella, aunque es de noche. Y en el pastorcico habla de los brazos del Señor tan bellos. Y en el poema glosa lo divino, por toda la hermosura nunca yo me perderé. En la estrofa 7 vuelve a nombrar la hermosura. Nos está diciendo cómo vibraba ante este hecho. Juan de la Cruz ha recorrido la vía pulcritudini siendo en una pieza humanista, gran artista personalmente. Ahí están sus poemas. Amante de la música, místico de primera clase, y hay todavía mucho que servirse de su magisterio y alumbrar sus grandes intuiciones artísticas, espirituales y literarias. Como humanista sabe apreciar, y cito aquí textos literales, el buen estilo y retórica y buen término, dice, que levanta las cosas caídas y estragadas, y opina que son dignos de mucha reprensión los que hacen algunas imágenes de tan mal talladas que antes quitan la devoción que la añaden, por lo cual había de impedir a algunos oficiales que en esta arte son cortos y toscos y que no les dejasen trabajar. Y ahora le pido permiso aquí para contar algo para que nos riamos un poco, pues esto está muy... Mirad, el padre Silverio Santa Teresa fue general de la orden, visitaba en su recorrido por los conventos de las monjas, un convento de monjas, y iba viendo todo, y vio en un rincón algo tapado con una manta o con una lona, y dijo, hermanas, aquí, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí debajo? ¡Ay, Padre nuestro, no se le ocurra levantarlo, que hay ahí! Hay una imagen feísima, pero feísima, horrorosa. Pero bueno, que no será tan mala, ¿no? No, que es malísima, no la quiera ver. Bueno, dice, no, hay que... Levanta la manta y se ve de verdad un San Juan de la Cruz hecho por una monja de otro convento, horroroso, horroroso. Y entonces dijo el padre Silverio, verdaderamente esto es horroroso, hay que quemarla, lo vamos a quemar, esto hay que quemarlo. Y dice una monja, ay, Padre nuestro, pero ¿cómo lo vamos a quemar si es talla? Y dice el general, pues si es talla, que estalle. Si estalla, que estalle, pero la quemamos.
se marchó de las monjas los escrúpulos, no se la dejaron quemar. Ya fue después un visitador, era un fraile nuestro, pero que le habían mandado el obispo a visitar el convento canónicamente y le contaron el caso. Y dice, venga, enséñamelo a mí, enseñármelo a ver cómo es eso. Venga, cogerlo y a la huerta con él. Le llevaron a la huerta y le quemaron. Quemaron a un San Juan de la Cruz. Esto que dice aquí, que algunos oficiales que en este arte son cortos y toscos, que no los dejen trabajar ni hacer imágenes. Bueno, artista él mismo nos ha dejado el diseño de Cristo Jesús en la cruz, que podemos visitar y admirar aquí bien cerca en la Encarnación, y que nos dirá más que muchas homilías, más que muchos sermones. Y cuánto le decía el cuadro del Señor en Segovia con el que dialoga, y otros cuadros de los que sabemos que le impresionaron fuertemente, como aquel en el convento de las Carmelitas Descalzas de Segovia. Dentro del convento de las Descalzas, iba allí dentro, llegó a donde estaba una imagen de Cristo nuestro Señor que estaba como racimo en el lagar. Se encendió tanto en su rostro Juan de la Cruz, y acciones que parecía se iba a robarse en un júbilo, y acciones que su rostro mostró. Y el mismo día de allí a poco llegó el dicho venerable a una cruz que estaba en el claustro, se abrazó con ella con grande amor y dijo unas palabras, dice la monja en latín, que yo no entendí, dice, que por la acción que hizo debían de ser de mucha ponderación. Bien, Juan de la Cruz, que sabía proponer la vía de la belleza como camino privilegiado para ir a Dios, se veía él mismo asaltado por las expresiones artísticas más simples. Y una de las personas que más intimó con él cuenta que en una fiesta de Navidad, mostrándole un niño Jesús dormido sobre una calavera muy lindo, viéndolo dijo, Señor, si amores me han de matar, ahora tienen lugar. Y añade luego esta monja misma, teníamos también otro niño Jesús hermosísimo, que además de esta hermosura tenía los dedicos de la mano derecha con que da la bendición de la manera que parece que pide algo así. Y siempre el santo que cuando lo veía decía con aquel dedico está pidiendo el corazón. Y decía, dame alma el corazón. Bueno, el arte poético en el que Juan de la Cruz es maestro eminentísimo le sirve para ofrecer raudales de belleza y desde ahí llevar a Dios y a Cristo Jesús. Quien quiera hacer una experiencia positiva, lea despacio, por ejemplo, las 4 canciones de la llama, y no podrá huir de la fuerza de la belleza encerrada en esas 4 canciones, que son además 4 oraciones sublimes que eleva a Dios. Benedicto XVI, en noviembre de 2009, terminaba una de sus audiencias con esta oración: que el Señor nos ayude a descubrir el camino de la belleza como uno de los caminos, quizá el más atrayente y fascinante, para llegar a encontrar y amar a Dios. Y no podemos olvidar lo que la Iglesia dejó dicho al final del concilio, en su mensaje a los artistas. Este mundo en que vivimos tiene necesidad de la belleza para no caer en la desesperanza. La belleza, como la verdad, es quien pone la alegría en el corazón de los hombres. Es el fruto precioso que resiste a la usura del tiempo y que une las generaciones y las hace comunicarse en la admiración. Creo que ha sido un gran acierto de la Iglesia proponer la vía pulcritudinis, y a la vista está el valor de ese camino para la evangelización, para vivir y organizar una vida litúrgica llena de belleza. De modo que las celebraciones litúrgicas hechas con toda la dignidad y elegancia con que hay que hacerlo son uno de los momentos más fascinantes de la vía pulcritudinis para llevar hombres a Dios. Por este camino litúrgico y de la belleza se cuentan ejemplos de conversiones famosas. Solo voy a citar una. Por ejemplo luminoso suele el caso del gran dramaturgo y poeta francés Paul Claudel, que da testimonio de su conversión mientras entonaba el Magnificat en Notre-Dame de París, diciendo: fue entonces cuando se produjo el acontecimiento que domina toda mi vida. De repente mi corazón se sintió tocado y creí. Con tal fuerza de adhesión, con tal arrebatamiento de todo mi ser, con una convicción tan poderosa, con tal certeza,
que no me quedaba la menor duda y que después todos los libros, todos los razonamientos, todos los azares de una vida agitada no podrían quebrantar mi fe, a decir verdad, tocarla ni siquiera. Y el famoso cardenal de Viena, Cristo Schönborn, no lo he pronunciado bien, ayúdame, es austriaco. En su tesis doctoral sobre el icono de Cristo escribe: durante siglos la Iglesia fue el hogar resplandeciente de belleza, el hogar de una creatividad humana transfigurada. ¿Debería renegar de sí misma si desde el fondo de su vocación no aspirara a manifestar la belleza de la que fue colmada? Y se pregunta, ¿la admiración que suscita en nuestros días el arte de los iconos, su belleza tan pura y purificante, no vendría de la aspiración hacia esa belleza de la que Dostoyevsky dijo que salvaría al mundo? Ya voy terminando. Esta insistencia de la Iglesia en la belleza para iluminar y catequizar los misterios de la fe me trae a la memoria aquello de la Biblia de los pobres, en la que se presentaban imágenes de escenas bíblicas del Antiguo Testamento que servían para ilustrar la fe, en los retablos, por ejemplo, a gente que no había recibido educación y que al no saber leer podían por ese camino recibir una formación cristiana. Tengo la impresión de que ahora, cuando tanto impera la ignorancia religiosa, hemos tenido que volver a la Biblia de los pobres, de unos pobres que sí saben leer, pero que tienen necesidad de volver a rudimentos del lenguaje cristiano. Este es uno de los grandes desafíos de la Iglesia, y el camino de la belleza es en tantos casos más válidos que muchos razonamientos y disquisiciones mentales. Y lleva más a la fe un cuadro del Beato Angélico, una estatua de Cristo yacente de Gregorio Fernández o las 4 estaciones mencionadas de la llama de amor viva, que muchas consideraciones verbales de 1000 predicadores y razonadores. Los que llamamos bellas artes, poesía, pintura, escultura, arquitectura, están pues llamadas, convocadas a aportar sus valores para la evangelización del mundo. Aquí en este librito Contemplad, que digo que la ha escrito la Santa Sede a los frailes y monjas, a los religiosos, recuerda cómo Benedicto XVI sentía en la música una realidad de nivel teológico y una respuesta de fe, como ha expresado más de una vez comentando los conciertos a los que asistía. Me alegro leer esto por lo que hemos experimentado aquí esta tarde. Quien ha escuchado esto sabe que la fe es verdadera. La belleza expresada en la genialidad musical ha sido interpretada como propedéutica a la fe. Aquí lo explica muy bien esto para los que está escrita esta carta. Termino ya esto del Via Pulchritudinis, pero se puede alargar sin fin. Decir algo todavía. De la dignidad de la persona humana. Es otro de los temas para este milenio. Otro de los filones bien vivos en el magisterio de Juan de la Cruz, que se prestan a ser aún más escudriñados de lo que lo han sido hasta ahora, es la dignidad de la persona humana. Voy a comenzar este apartado recordando unas pocas palabras de Juan Pablo II, pronunciadas en el Teresianum de Roma, el 22 de abril de 1979. Saludado por el presidente de la Facultad de Teología, contestó a aquel saludo brevemente. Y ya al final, como despidiéndose, fijaos lo que nos dijo, lo que dijo. ¿Qué os puedo decir ya para terminar? Pienso que para comprender la dignidad de la persona humana, la habilidad de la persona humana, es necesario pasar una vez por la teología de San Juan de la Cruz. Hay que pasar, digámoslo así, una vez por aquella dimensión del hombre que se abre con la doctrina de San Juan de la Cruz. Y entonces se ve lo que quiere decir hombre. Después, y terminaba, después no se puede olvidar nunca su dignidad. Aquí sí que le cuadra a nuestro doctor el título de humanista por todo lo que dice de la dignidad de la persona humana. En la Gaudium Spes del Concilio Vaticano II, pues ya sabéis lo que se dice.
La razón más profunda de la dignidad humana radica en la vocación del hombre a la comunión con Dios. San Juan de la Cruz se ha empleado a fondo en su magisterio oral y escrito en presentar de esta manera la dignidad de la criatura humana. Y su gran tema, yo diría, santa obsesión, es precisamente la unión del alma con Dios. Escribe en una ocasión: a eso se endereza y encamina nuestra pluma, que es a la divina junta y unión del alma con la sustancia divina, a la unión del hombre con Dios. Tiene conciencia clara y positiva del destino del hombre a unirse con Dios y no olvida nunca su dignidad nativa, siendo en sí, como dice, una hermosísima y acabada imagen de Dios. Y dirigiéndose al alma quiere decir al hombre entero, usando la parte por el todo, dice el alma, quiere decir el hombre, le dice: oh pues alma hermosísima entre todas las criaturas. Y unas líneas más abajo vuelve a decir: ea pues, alma hermosa. Me atrevo a decir que Juan de la Cruz va escribiendo desde la primera hasta la última línea de sus libros sobre la persona humana, a la que ya desde el principio va empujando a que aspire al más alto grado de santidad y perfección que le sea posible en esta mortalidad, conforme a la capacidad que Dios haya puesto en ella. El cristianismo, lo sabemos, consiste en la visión del hombre como persona. Ha dicho uno de nuestros grandes humanistas y filósofos. Y este es el pensamiento de Juan de la Cruz, que sabe que para Dios el hombre es persona única, inconfundible, insustituible, llamada a un destino rigurosamente personal. Para que se vea exactamente, no tenemos más que fijarnos en cómo se preocupa de la criatura humana, de la que tiene en cuenta todo, su pecado original y el desorden existente en ella, por ese pecado de origen y por todos los demás. Y tiene también muy presente cómo esa misma criatura, que había sido perdida y estragada en la naturaleza humana por Adán, así en el árbol de la cruz fue redimida y reparada, dándole allí la mano de su favor y misericordia por medio de su muerte y pasión, alzando las treguas que del pecado original había entre Dios y el hombre. Yo cuando leí esto de las treguas la primera vez no lo entendía. Y ya le pregunté a otro más listo, vamos, oye, esto dice muy claro. Digo, a ver, explícamelo. Pues mira, que aquí acabó hasta con las treguas, porque acabó con la guerra y ya no había necesidad de más treguas. Eso es lo que quiere decir. Ah, pues muy bien. Y es verdad lo que quiere decir, ¿eh? Alzando las treguas, quitó las treguas que había, porque quitó toda la guerra. Bueno, en la misma estrofa vuelve a hablar del desposorio inicial que se hizo en la cruz. Este desposorio que se hizo en la cruz no es del que ahora vamos hablando, porque aquel es desposorio que se hizo de una vez, dando Dios al alma la primera gracia, lo cual se hace en el bautismo con cada alma. Mas este es por vía de perfección, que no se hace sino poco a poco por sus términos, que aunque es todo uno, la diferencia es que el uno se hace al paso del alma, y así va poco a poco, y el otro al paso de Dios se hace de una vez. Por eso tiene un capítulo tremendo donde da leña a los que se quieren hacer santos en un día. Dice que no puede ser, que no puede ser. Y ya dice, y esto es una impaciencia que es un defecto tremendo. Impaciencia por hacerme ya santo, porque mira, estos no lo son, pero yo sí lo voy a ser. Bueno, pues, y dice, y válgame Dios, que estos tienen tanta impaciencia en hacerse santos, pero sin fundamento, ¿verdad? Pero otros no tienen ninguna impaciencia para hacerlo. Ahí es uno de los pocos chistes que tienen las obras. Bueno, ya voy a ver si termino. Oye, me has dejado hablar mucho, ¿eh? Hoy todavía. Quien quiera ir viendo cómo Juan de la Cruz aborda este tema de la dignidad humana desde la base indicada, de la unión inicial con Dios en el bautismo y de su destino personal, puede ir de la mano de Juan de la Cruz haciendo tesoro de todo lo que escribe. Por ejemplo, los apetitos desordenados, capítulo 4 al 12. A estos capítulos podemos asociar los capítulos también acerca de las imperfecciones de los principiantes. O sea, te pone este hombre con todos esos defectos para transformarlo. Todo ese desorden hay que vencerlo y ordenarlo con la noche oscura, llamando así el camino hacia Dios.
Y digo algo que me gusta siempre repetir, porque la gente a veces se trastorna y se enfada con la noche oscura. La noche oscura de San Juan de la Cruz no es por falta de luz, sino por exceso de luz. Esa es la cuestión que hay que entender de una vez. Traed aquí un foco, me lo pongo así y no veo nada. No veo nada, absolutamente nada. Es porque no hay luz, es porque hay demasiada luz. Así, cuando Dios te ilumina por dentro con sus verdades profundas, pues te deslumbra. Pero esa oscuridad no es otro tipo de carencia. Bueno, vamos a seguir. Esto no había que haberlo dicho. Cuando encuentra el verdadero esquema teologal, después de haber explicado en el capítulo anterior qué entiende por unión del alma con Dios, esto en el segundo libro de la subida, organiza ya con toda firmeza su exposición, dedicando a continuación, a partir del capítulo 9, el tema de las virtudes teologales, la fe, capítulo 9 al 32, la esperanza, del 1 al 15 del tercer libro, y el libro tercero, capítulos 16 al 45, todo esto ahí, enseñando cómo se tiene que transformar el hombre. Las virtudes teologales de las que habla y escribe tantísimo muestra un maestro consumado, que por medio de esas energías espirituales va modelando a las almas y desde ellas se apodera de toda la persona humana y la va edificando constantemente. Bueno, Dios voy a decir algo aquí, esto sí es muy interesante, se me había olvidado. A ver, esto lo salto. Dios asedia con su amor al hombre y mientras lo va llevando adelante. Y por la fuerza de ese amor con que le va aumentando el enamoramiento, en alguna manera se podría considerar cuánta y cuán fuerte podrá ser esta inflamación de amor en el espíritu. Inflamación de amor significa enamoramiento. Y tiene recogidas todas las fuerzas, potencias y apetitos del alma, así espirituales como sensitivas, para que toda esta armonía emplee sus fuerzas y virtud en este amor. Y así venga, qué bonito es esto, así venga a cumplir de veras con el primer precepto, que no desechando nada del hombre, ni excluyendo cosa suya de este amor, aquí el humanista, dice, amarás a tu Dios de todo tu corazón y de toda tu mente y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. En estas últimas cláusulas, no desechando nada del hombre ni excluyendo cosa suya de este amor, significa que se trata no de desestimar, no de desechar, no de excluir nada del hombre, sino de asumirlo todo por entero. Pero escuchemos, queda excluido y desechado únicamente de esta asunción o sublimación lo que no es humano, lo que con una palabra llamamos pecado, que no entra el pecado ni a constituir al hombre ni a definirlo en su ser, por más que haya cometido y cometa tantos y tantos pecados, errores y equivocaciones. El amor divino integra todas las capacidades, desde la caridad más elevada hasta la más humilde tendencia instintiva, dejando a un lado el pecado. Ese es un párrafo tremendo. El propio Juan de la Cruz, bueno, pues ya dejo. Solo digo dos palabras. El último tema era, ya lo dejo también así a media. Perspectiva pastoral de la santidad. Sabéis que Juan Pablo II se emocionó tanto con las celebraciones que se habían hecho para el año 2000, que escribe, a ver, aquí anda, luego esta carta apostólica al comienzo del nuevo milenio neunte. Y se le ocurre nada más que esto, decir que quiere dar unas perspectivas pastorales para el nuevo milenio, para este milenio. Y dice, y esa perspectiva pastoral es la santidad. Claro, él mismo se queda así, dice, ¿qué van a decir de esto? Proponer la santidad. Pues sí, y habla de cómo ya en el propio bautismo de cada uno está escrita la llamada a la santidad. Y entonces desde ahí, desde esa riqueza bautismal, hay que ir llevando todo el hombre a esa perfección. Y en un momento dado, pues dice, esto necesita una pedagogía tal y cual, y por otra parte,
pues no se le olvida a él ni San Juan de la Cruz ni Santa Teresa. Y voy a terminar. Ampliando su pensamiento juntamente sobre la oración y la santidad, que entonces lo vincula una a la otra, habla de un intenso compromiso espiritual que encuentre también dolorosas purificaciones, la noche oscura, pero que llega de tantas formas posibles al indecible gozo vivido por los místicos como unión esponsal. Y añade, ¿cómo no recordar aquí entre tantos testimonios espléndidos la doctrina de San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús? Bueno, pues para ayudar a vivir esa perspectiva de la santidad como elemento primordial para la pastoral, para la evangelización en este milenio, como quería su santidad, es difícil encontrar otro maestro mejor preparado y experimentado que Juan de la Cruz. Y así, repito, con todo convencimiento, que pocos autores habrán hablado con tanta calidad y abundancia de la santidad como lo hizo Juan de la Cruz. Y en esto son también sus obras una herencia preciosa a estudiar, a hacer tesoro de ella, si queremos que en este milenio esa perspectiva pastoral de la santidad dé sus frutos y no se quede la cosa en una mera e irrealizable utopía. Amén. Ay. Bueno. Gracias. Bueno, tenía yo ganas de soltar esto. Bueno, pues concluimos así este acto inaugural de este congreso con la música que nos ha precedido y también con el virtuoso de la palabra y del santo como es José Vicente. Muchas gracias a todos y mañana pues continuamos a las 10 de la mañana. Feliz noche. Bueno, pulcritudo. Vía pulcritudine, es muy interesante.